me da 40, lo tomo 10 minutos después, me da 41, lo tomo después, me da 28, ese instrumento no es confiable. ¿Está? Entonces tiene que ser confiable. Tiene que ser válido. Se refiere al grado en que un instrumento realmente recolecta o mide el dato que pretende medir. Objetivo, que no dependa de quién lo mida. O sea, yo no puedo usar un instrumento que conmigo me da un resultado, con ella le da otro y con ustedes le dan otra. Ese resultado no es objetivo, va a depender de quién lo está midiendo. Y eso hay que tener mucho cuidado porque hay elementos que a veces se utilizan. Por ejemplo, lo que se llama estudios a doble ciego, a triple ciego. Porque para eliminar la subjetividad de quien lo mide. A mí me ha pasado. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con anatomía patológica. Entonces lo hace un patólogo el análisis de una infección. Entonces a veces el patólogo nos dice, ¿y este está infectado o no está infectado? Y a veces cuando decimos que está infectado encuentra más cosas que cuando decimos que no está infectado. Y a nosotros nos pasa. Si sabemos que hay parásitos, los buscamos más porque tiene que haber, si yo sé que hay. Lo buscamos diferente cuando sabemos que no hay. ¿Se entiende esto? O sea, esa subjetividad en el instrumento es importante eliminarla no sabiendo lo que está buscando. O sea, lo que se llama a doble ciego. O sea, no lo sé ni yo, o triple ciego, ni la persona que analiza un tejido, por ejemplo. Por eso le da objetividad al resultado. Entonces, dentro de las etapas de investigación, una vez que recolectamos los datos, tenemos que analizarlos. No sé hasta qué hora tengo, perdón. Esto díganmelo ustedes, ¿no? Cuando ustedes quieran. 10 minutos. No, digo por los tiempos, porque cada vez está entrando más gente, y por eso yo sigo hablando hasta la hora que quieran, ¿eh? No sé si es en continuado. No, pónganlo ustedes, a mí me da lo mismo. Yo sigo hablando hasta que quieran. Avísenme nomás. Total, hay mucho ahí. Vamos a ver si viene, si hay otro que va a empezar una charla ahora. Por eso. Sí, por eso, vos decís. ¿Vamos hasta ahí? Perdóneme, pero no puedo volver porque hay muchos que van entrando recién, pero bueno, tengo que seguir. ¿Está? Una vez que recolectamos los datos con instrumento adecuado, de la forma adecuada, etcétera, etcétera, podemos tener muchas planillas con muchos datos de números, de observaciones, de porcentaje. El tema es cómo, cómo analizamos esos datos. Y ahí viene lo que llamamos estadística. O sea, para analizar esos datos vamos a utilizar una herramienta que se llama estadística. Estos son datos sacados de una revista que es la revista Medicina, que es muy conocida aquí en la Argentina, es muy buena revista de Buenos Aires, donde se analizan artículos para que veamos cuáles son los errores más comunes cuando a la hora de uno utilizar esta herramienta que es la estadística. De 103 artículos publicados se hallaron 6 tipos de errores en los trabajos de investigación, los publicados. 1. La utilización inadecuada de las técnicas estadísticas. O sea, a veces uno usa una estadística que no corresponde a lo que estamos analizando. O sea, porque no es lo mismo analizar un dato cualitativo que un dato cuantitativo. No es lo mismo tener un dato en un grupo que tener en dos grupos. No es lo mismo darle un antes y un después. No es lo mismo hacer lo que se llama un chi cuadrado, que es para variables cualitativas, que una ANOVA, que es para variables cuantitativas. No es lo mismo tener un grupo de control y 3 experimentales, lo cual uno le hace una estadística determinada. Es decir, cada situación tenemos que analizarla previamente para saber qué tipo de herramienta adecuada para esa situación determinada. No hay algo que es universal. A todo le hago chi cuadrado, a todo le hago ANOVA. No. Primero vamos a discutir cómo se distribuye la variable que estamos estudiando. Es muy frecuente, es poco frecuente, tiene variables bivalentes, o sea, tenés vacunado y no vacunado. No tenemos una continuidad de valor entre vacunado y tenemos uno, tengo otro. Tengo infectado o no infectado, por lo tanto yo no puedo sacar un promedio de eso. Eso no es una variable tipo cuantitativa, es cualitativa. Entonces yo no puedo sacar la media de eso porque no existe la media entre vacunado y no vacunado, o entre infectado y no infectado. ¿Se entiende? Entonces, depende de la herramienta, va a depender de qué tipo de datos estemos analizando y cómo se comporta esa variable. Y los que más los conocen son ustedes. Decir, esto se da frecuentemente, no se da, siempre me da 2 valores, uno alto y uno bajo, siempre. Bueno, eso lo tienen que conocer ustedes, cómo se comporta, y de acuerdo a eso van a ver qué tipo de estadística que le hacen. No hay una estadística universal, eso es lo que quiero decir. La segunda, obtención de conclusiones erróneas como resultado de aplicar un test estadístico inapropiado.
El diseño del estudio no es apropiado para resolver el problema planteado. Conclusión de la existencia de diferencias significativas sin describir el tipo de test aplicado o el nivel de significación utilizado. Indicando del valor de P sin informar la prueba utilizada. O sea, muchas veces se lee, bueno, acá, incluso en los congresos, decir, bueno, acá tenemos el resultado de este trabajo que tuvo una P menor a 0.05. Ajá, bueno, hasta luego, buenas noches. Y wow, y uno se queda, ¿y qué significa eso? Una P menor a 0.05. La conclusión no es estadística, la conclusión tiene que ser médica. O sea, la conclusión tiene que ver con lo que ustedes trabajan. O sea, si yo quiero mostrar que el medicamento A es mejor que el medicamento B, la conclusión del trabajo es que el medicamento A ha sido más efectivo que el medicamento B utilizando una test estadística me dio una P papá. Pero tenemos que dar una conclusión médica, no una P. Bueno, la conclusión es una P menor a 0.05 o mayor. ¿Se entiende esto? Si la estadística es una herramienta que me sirve para dilucidar el problema de salud. Falta de consideración de cuestiones de muestreo, principalmente una concerniente al tamaño de la muestra. A veces se usan muestras muy pequeñas o muy grandes inútilmente. Se obtienen conclusiones de no detección de diferencia a partir de muestras muy pequeñas o de gran disparidad de tamaño. O sea, hay muestras que yo tengo de uno que tengo 5 pacientes y de otro tengo 1. O tengo 20 ratones y el otro tengo 2. Entonces, tenemos que igualar la cantidad de pacientes o de muestras que tengan el mismo tamaño lo mejor posible. En la mayoría de los trabajos no se indica la bibliografía ni el software utilizado para realizar el análisis estadístico. O sea, tenemos que indicar en los trabajos cuál es el software, o sea, qué tipo en el caso nuestro vamos a utilizar el Infostat, por ejemplo. Vamos a tratar de entender rápidamente lo que se llama el Infostat lo mejor que se pueda. Por ejemplo, acá tenemos un problema. Se desea comparar la velocidad de eliminación de un fármaco en varones y en mujeres. De una muestra de 15 varones sanos se obtuvieron los tiempos de eliminación, supuestamente normales, dando una media de 5,5 horas y una desviación estándar de 1,7 horas. Se realizaron los mismos cálculos para una muestra de 11 mujeres sanas de edades similares a las de los hombres, con resultados de 6,1 horas y 1,5 horas para la media y el desvío estándar respectivamente. La pregunta es, ¿puede deducirse de estos datos una eliminación más rápida en hombres o en mujeres? Acá tenemos primero la variable. La variable es velocidad de eliminación. Eso es la variable que yo estoy midiendo, o sea que mido velocidad. La muestra es de 15 varones y de 11 mujeres. Una de los estadísticos es la media, el desvío estándar. Y otra de las preguntas es, ¿puede deducirse de estos datos una eliminación más rápida en hombres o en mujeres? O sea, yo puedo describir el trabajo sacando una muestra, sacando cuánto mide la muestra, cuál es la media y cuál es el desvío estándar. Solamente con esa descripción no puedo decidir si hay diferencia entre uno y otro. Tengo que hacer otra cosa más allá de la descripción estadística. O sea, yo puedo sacar la media, el desvío estándar, y no me dice si uno es más rápido que el otro. Lo que tengo que aplicar acá es un test estadístico que me determine si hay diferencia entre hombres y mujeres sobre respecto a ese tipo de tiempos de eliminación. O sea, con la descripción no me alcanza. Yo puedo decir, bueno, sacar la media. O sea, por ejemplo acá, yo puedo sacar cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, cuál es la altura, pero estoy describiendo una situación nada más. Ahora, ¿hay diferencia entre esta gente, entre ustedes y otra al aula que esté acá? No lo sé. ¿Cómo lo voy a saber? Haciendo un test estadístico. Si no hago un test estadístico no puedo determinar. Y eso se llama inferencia estadística. Entonces, dentro de la estadística, lo que podemos trabajar, como decía esta persona, decía, hay mentiras a medias y estadísticas, ¿no? O sea, uno puede con la estadística mostrar una realidad o taparla. Eso va a depender de cada uno. Uno obviamente trabaja con que hay que mostrarla. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Supongamos que tenemos una media aritmética, un promedio del ingreso, se llama el ingreso per cápita. Eso es bastante común sacarlo en todos los países, en todos los lugares. ¿Cuánto ganamos en promedio en un país y en un lugar determinado? Supongamos que esto se gana 5.700 pesos. Eso obviamente está bastante desactualizado, ¿no? Pero supongamos que hablamos que eso de 2 meses atrás. No, supongamos que hablamos de varios años atrás, ¿no? 5.700 pesos en promedio, en un lugar determinado. O supongamos que sean $5.700 para que suene mucho mejor. ¿Está? Este es el promedio. Entonces, uno cuando ve ese promedio cree, opina o piensa que la mayoría de la gente está alrededor de este promedio. O sea, esto es lo primero que se le ocurre. Si uno me da un promedio de algo, quiere decir que considera que la mayoría está cerca de ese valor promedio. ¿Sí? Perfecto, pero veo que en esa población tenemos 2 personas que ganan 10.000 cada una que gana 15.000 y una que gana 45.000.
Por lo tanto, el que más gana está a 9 veces casi del promedio. O sea que este no está cerca de ese promedio, está bastante lejos. Y para abajo tenemos que hay 3 que ganan 5.000 cada uno, 4 que ganan 3.700, 1 que gana 3.000 y 10 que ganan 2.000. O sea que la mayoría está más cerca de ganar 2.000, no de ganar 5.700. Por lo tanto, este promedio no me está describiendo la realidad. Me está mostrando solamente un promedio en una población cuyos ingresos son bastante heterogéneos. ¿Se entiende esto? Es decir, si yo saco el promedio de algo en una población cuya variable se comporta muy heterogéneamente, ese promedio es mentiroso. No me está dando realmente lo que ocurre en esa población. Que eso es lo que ocurre muchas veces en muchos lados. Por ejemplo, con muchas de las variables económicas, de las estadísticas económicas. Entonces, lo que quiero decir con esto, yo me acuerdo una vez salía en un atlas, me acuerdo que en Arabia Saudita creo que ganaban, ponerle un ingreso per cápita de $30.000. ¡Wow! Uno decía, wow, cada uno de estos árabes gana $30.000 ahí. Claro, uno veía que contaba todo lo que ganaba 5 jeques árabes en los pozos petroleros y lo dividía por el tamaño de la población y le daba que cada uno de los de la población ganaba $20.000. Eso no era cierto. Había 5 que ganaban mucho dinero y la mayoría vivía en el desierto con 2 camellos. ¿Se entiende esto? Entonces uno dice, ¿ese promedio es cierto? No, no es cierto. Entonces, lo que quiero decir con esto, que no todos los datos estadísticos y todos los parámetros estadísticos que pueden utilizar son adecuados para todo. En este caso, el promedio no me dice la verdad. O sea, yo tengo que utilizar datos estadísticos, herramientas estadísticas, me reflejen lo que realmente está ocurriendo. Entonces, actualmente, que lo decíamos al principio, en salud en Argentina y en el mundo se recomienda estratificar más los datos de salud. ¿Por qué? Porque vivimos una población muy heterogénea. Cada vez hay más heterogeneidad, más división de lugares. Incluso en la propia Córdoba. La mortalidad infantil en el norte de la ciudad, de la provincia de Córdoba no es la misma que en el centro y no es la misma que en el sur de la provincia. Es diferente. Por desarrollos económicos diferentes. En la propia ciudad de Córdoba no es lo mismo Villa Libertador que Barrio Urca. Entonces, ¿podemos tomar un promedio? Y no me va a decir mucho la verdad. Entonces, este promedio no me sirve cuando es una aprobación heterogénea. Hay otras herramientas estadísticas que me van a mostrar. Uno es la mediana. ¿Qué me dice la mediana? Que el 50% de esta población gana 3.000 pesos, de menos de 3.000 pesos, y el 50% gana más de 3.000 pesos. Y la moda, que es el valor más frecuente, es 2.000. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría gana 2.000. Entonces, eso me está indicando más cierto lo que realmente está ocurriendo. Y no el promedio. Lo que quiero decir con esto es que no se pongan siempre con un solo dato. Decir, bueno, le voy a sacar el promedio a este. No. Primero, entiendan cómo se distribuye la variable ingreso en eso que están haciendo. O cómo se distribuye la variable, la patología que ustedes conocen. Che, esta patología sale determinada. Mira, si yo lo muestro estadística, no me está mostrando la realidad y a veces ocurre. O sea, por eso los que más deben saber sobre el tema son ustedes, que son los que van a estar con el dato, que van a estar con el paciente y van a estar con el tema que van a saber. Yo veo en la guardia, en el hospital, que estos datos se da cada tanto, que en determinado tipo de paciente y no se dan todo. Entonces, por lo tanto, un promedio no me sirve de nada. ¿Se entiende esto? Acá dice un estudio, también se dicen cosas que no son bolazos a veces mucho guitarreo y lo escucha todo el día uno en la radio, lo lee, ¿no? Un reciente estudio psicopedagógico ha mostrado que los niños de pie grande saben leer mejor que los de pie pequeño. ¿Permitirá el tamaño del pie medir la capacidad de lectura de los niños? No, porque el estudio se hizo sobre escolares que están en crecimiento. Todo cuanto se demostró en él es que los niños mayores, cuyos pies son más grandes, leen mejor que los más pequeños, que no tiene que ver con el tamaño del pie. Otro estudio mostró que en ciertas ciudades se produjo un súbito aumento de mortalidad por falla cardíaca y un fuerte incremento en el consumo de cerveza. ¿Es posible que beber cerveza sea causa de que aumente la probabilidad de ataque al corazón? No. En ambos casos el aumento fue debido a un veloz incremento de la población. Por igual causa, los ataques al corazón podría ser atribuido a cientos de otras cosas. Aumento del consumo de café, de chicle, de partida de truco o de ver la televisión. Y todo aumentó porque aumenta la población. ¿Se entiende? O sea, a veces se sacan conclusiones y correlaciones cuando no tiene ningún sentido esa correlación, porque si uno la saca de contexto se da cuenta que puede ser cualquier otra cosa. O sea, hay que tener mucho cuidado con las correlaciones. Esto ocurre porque ocurre esto. Y nunca es así. Puede ser que un aspecto tiene más influencia que otro, seguro. Pero siempre hay que tratar de pensar, por lo menos creo en la
no en la unidireccionalidad de los hechos. No, A hace B y B C. Eso a veces A hace B, pero a veces hace C, a veces hace D y a veces hace E. Y uno dice, che, ¿por qué hace eso? Entonces, cuando a una causa le sigue un efecto, a veces ese efecto no está. Si eso le ocurre a cualquiera de ustedes. O sea, che, mira, tal causa tiene que pasar. Y a veces no pasa, pasa otra cosa, o a veces pasa otra cosa diferente. Entonces, ante la misma causa pasan de efectos diferentes. Donde uno se muestra con mayor probabilidad, seguro. Pero hay otras cosas que pueden ocurrir. Cuando esto ocurre, uno se le empiezan a quemar los papeles. Entonces empieza a buscar explicaciones. ¿Por qué está pasando algo que no debería o que no habitualmente ocurre? Empieza con explicaciones racionales. Que puede decir, hay datos insuficientes, che, acá me faltan datos, por eso me está faltando algo que no me cierra, por eso yo veo algo que no debería estar viendo. Bueno, hay un error de procedimiento, che, algo me equivoqué, lo hice mal, por lo tanto me está dando algo que no se da. Y después empiezan con los irracionales. La mala suerte, el destino o los astros no fueron favorables. Es decir, ¿por qué se murió el paciente? Y mala suerte, qué sé yo, el destino. No debería haberle pasado. Bueno, o el virus de los pediatras, ¿no? ¿Qué tiene? Es un virus. ¡Wow! Todos tienen virus, sí, qué bárbaro. ¿Qué quiere decir? No tengo la más pálida idea, pero se va a curar solo. ¿Está? Es decir, esas cosas que uno las plantea y que tiene, o sea, y que está basado en una casuística determinada. No digo que lo inventen ni mucho menos, pero que uno empieza a alargar esas cuestiones porque no sabe, o sea, son variables que se escapan a uno y a veces no saben por qué están ocurriendo. La estadística es una ciencia que agrupa conocimientos matemáticos para intentar trabajar racionalmente en la observación de fenómenos aleatorios. O sea, los fenómenos son aleatorios. ¿Qué significa aleatorio? Significa azaroso. ¿Y qué significa azaroso? Hechos que yo no realmente termino de comprender por qué ocurren. Es decir, si yo supiera exactamente todo lo que ocurre en una patología, no le estaría dando probabilidades. Es decir, ¿yo puedo decir que una persona que fuma va a tener cáncer de pulmón? No. Lo que yo puedo decir es que va a tener probabilidad de tenerla. Pero hay gente que no fuma y tiene cáncer de pulmón. Y hay gente que fuma toda la vida y no tiene cáncer de pulmón. Entonces, ante una determinada causa, ¿todos van a tener el mismo efecto? No, hay probabilidades. ¿Va a tener más probabilidad? Claro, pero ¿por qué? ¿Dónde sale eso? ¿De qué se midió? La persona que fuma tiene el 7% de probabilidad de tener cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque se vio que en una población que fuma el 7% tiene cáncer de pulmón producto del cigarrillo. Y sobre todo en una población, la primera que se hizo sobre una población de médicos. Entonces lo que quiero decir es que estas probabilidades tenemos que tener en cuenta para no tener una cuestión de decir esto va a pasar sí o sí. Porque cuando no pasa uno empieza a tener problemas. Entonces son probabilidades. La probabilidad de que algo ocurra sale de la estadística. Y eso llamamos lo que se llama aleatorio. La estadística da respuesta matemática, probabilidad a una pregunta constante. Las diferencias observadas expresan o significan simplemente la variación causal, lo aleatorio, el azar, o que realmente cambiaron las circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero probar si una vacuna es efectiva, lo que voy a hacer, entre otras cosas, va a ser demostrar... ¿Hay borrador acá? No. ¿Cómo se llama? Un marcador. Creo que había visto uno por ahí. Creo que había visto uno. Estos son. Perdón, gracias. Si yo quiero probar que una vacuna es efectiva, lo que voy a hacer es lo siguiente. A un grupo de niños, supongamos, los voy a vacunar. Y a este grupo de niños no los vacuno. ¿Qué resultados voy a tener dentro de los vacunados? Voy a tener sin enfermar y enfermos. No importa que estén vacunados. O sea, dentro de un grupo de niños vacunados van a tener enfermos y no enfermos, aunque estén vacunados. Y dentro de los no vacunados va a tener también enfermos y no enfermos. La pregunta es, la diferencia que va a tratar la estadística es si entre la cantidad de enfermos que están entre los vacunados y enfermos entre los no vacunados hay una diferencia estadísticamente significativa. Es decir, porque la variabilidad la van a tener. O sea, que no quiere decir que todos los vacunados no se van a enfermar. Va a haber quienes se van a enfermar. La idea es que dentro de los vacunados
se enfermen menos que los no vacunados. Y esa diferencia la tenemos que determinar estadísticamente, si es significativa esa diferencia. Si tengo 20 enfermos en uno y tengo 2 enfermos en el otro, la diferencia es significativa. Ahora, si tengo 18 en uno y tengo 17 en otro, no hay diferencia significativa. O sea, que quiere decir da lo mismo vacunarlos o no. ¿Está claro esto? Entonces, hay estudios de investigación que a veces la diferencia entre una cosa y otra no es tan significativamente tan grande. Por eso a veces hay que hacer determinados test estadísticos para que me dé una diferencia más significativa. Que eso ya lo vamos a analizar. Entonces, la estadística constituye una herramienta fundamental para el análisis de la información, sin embargo, es necesario precisar y seleccionar el tratamiento estadístico dependiendo del enfoque. La estadística es fundamental para resolver problemas de descripción de datos, análisis de muestras, contrastación de hipótesis o medición de relaciones y predicciones. La estadística es una rama de la ciencia encargada del diseño y aplicación de métodos para recolectar, organizar y analizar datos y hacer deducciones a partir de ellos. Volvemos a la planilla de Javier. Acá tenemos una cantidad de datos muy grandes que no me dicen mucho si yo no los ordeno, no los comienzo a ordenar y empiezo a sintetizar qué información me está dando. Para eso me sirve la estadística. Entonces, todos esos datos los puedo agrupar y sintetizar. O sea, de esos datos que vimos recién, ahora tenemos esto que está mucho más agrupado. Y acá me dice que el grupo 1, grupo 2, grupo 3, hay diferencia en la cantidad de PCRs positivas, por ejemplo. Y esto me dice que esa cantidad de datos me están diciendo que en el grupo 2 y grupo 1 no hay diferencia con respecto a lo que estoy midiendo, que es BNP, con respecto al grupo 3, que hay diferencia. O sea, de todos esos datos que no me decían nada, por lo menos rápidamente, ya los he sintetizado y agrupado gracias a la estadística en datos más fáciles de, por un lado, demostrar y por otro lado, de interpretar de qué me están diciendo todos esos datos. Para eso me sirve la estadística. O sea, toda una planilla así con una cantidad de números y datos no me dicen nada y no puedo analizar cuál es la tendencia de esos números si yo no los empiezo a sintetizar a través de la estadística. Para eso tengo que primero analizar con qué tipos de variables voy a trabajar. Dentro de las variables que yo trabajo, va a depender de segunda escala de medición, lo que se llama variables cualitativos y variables de tipo cuantitativo. Dentro de las variables cualitativas tenemos las nominales. Por ejemplo, infarto agudo de miocardio, diabetes, una escala es nominal. ¿Por qué? Porque es una cualidad. O sea, yo no cuantifico, sino mido la cantidad de personas que tienen esa característica. O sea, por ejemplo, si hay 30 diabéticos, 30 es la frecuencia. La variable es diabético o no diabético. ¿Está claro? O sea, no confundir frecuencia con variable. Repito, infarto agudo de miocardio es la variable que estoy midiendo. Y la cantidad de personas que tienen esa variable se llama frecuencia. Y nominal porque no tienen un orden, no hay diabético determinado con un grado. Ahora, puede ser la cualitativa ordenal, leve, moderado y grave. Sigue siendo cualitativa porque es un valor cualitativo, pero tiene un orden. Leve sé que es menor que moderado y moderado es menor que grave. O sea, ya tiene un orden, por eso se llaman cualitativas ordinales. Después tenemos las cuantitativas, que son cantidades, que puede ser continua. Peso o altura, por ejemplo, es una variable cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque entre dos valores enteros puedo tener, supongamos, entre 1,90 m y 1,91 m y 1,90,1 m, 1,90,2 m. O sea, continuamente van variando entre un valor y otro. Y la variable de tipo discreta solamente puede tener números enteros. Por ejemplo, el número de hijos por familia. O sea, o hay 0, o hay 1, hay 2, 3 o 4. No hay 0,5 hijos. En el caso que es un valor medio absurdo de la estadística, es 1,8. Pero uno cuenta números enteros en la cantidad de hijos que tiene una pareja, por ejemplo. O número de glóbulos rojos. O sea, siempre son valores enteros. Y según la influencia, por ejemplo, hay variables que se llaman independientes y variables dependientes. Por ejemplo, no sé, frecuencia cardíaca en relación a la temperatura corporal, por ejemplo. O frecuencia cardíaca en relación a la frecuencia respiratoria. O sea, una varía en relación a la otra. ¿Está claro? Entonces, una depende de otra. Cada una de este tipo de variable y de lo que estemos trabajando va a depender de qué tipo de estadísticas hacemos. O sea, no voy a hacer la misma estadística de una variable de tipo cualitativa que una cuantitativa. Y dentro de las cuantitativas, si es continua, si es discreta. Cuando hablamos de normalidad, o sea, la curva famosa de la campana de Gauss, de la curva normal,
Esa campana de Gauss es para variables cuantitativas continuas, no discretas. O sea, una variable cuantitativa continua tiene una distribución de tipo normal o de Gauss. Si no, no podemos hacerla. ¿Está? Cuando hablamos de, por ejemplo, si hablamos de acá entre hombres y mujeres, no voy a hacer una campana de Gauss de continuidad. Voy a hacer una escala binominal, o uno u otro. O infectados o no infectados, o altos o bajos. Eso es una variable tipo, no es continua, no es normal, porque no va a ser una campana. Voy a tener solamente un valor u otro. ¿De dónde sacamos los datos para hacer estadística de una población determinada? Esa muestra tiene que ser aleatoria, o sea, no tiene que estar determinada por quien hace la investigación, sino que tiene que estar, quienes integran esa muestra tienen que ser elegidos aleatoriamente. Esa muestra es una parte de la totalidad de la población, que es de donde yo puedo trabajar, y tiene que ser una muestra representativa. ¿Representativa qué quiere decir? Que represente a las poblaciones que estoy estudiando. Si por ejemplo trabajo sobre una población de jóvenes de 25 años hipertensos de la ciudad de Córdoba, la muestra tiene que estar formada por jóvenes hipertensos de la ciudad de Córdoba, hombres y mujeres. Si yo saco la muestra, obviamente no la puedo, si trabajo sobre jóvenes de la ciudad de Córdoba, no puedo sacar la muestra en Catamarca. Tiene que representar a la población que estoy utilizando. Y tiene que ser aleatoria, ¿por qué? Porque no puedo elegir a quienes van a integrar la muestra. ¿Qué quiere decir elegir? Que yo, por ejemplo, si yo trabajo para una multinacional que quiere probar un medicamento que baja la presión arterial, yo digo, bueno, hagamos una cosa, voy a elegir, les voy a medir la presión arterial a todos y voy a elegir solamente los que son hipotensos. Entonces después le doy el medicamento y obviamente le va a bajar más la presión arterial. Pero yo los elegí, eso no está dentro de las normas éticas. Yo no tengo que elegir. Yo, por ejemplo, digo, bueno, van a trabajar todos los jóvenes que tengan número de documento que termine en 1. Listo. Yo elijo 25 jóvenes que tengan número de documento que termine en 1. No hay ninguna relación entre la presión arterial y el número de documento. Y eso es aleatorio, porque no hay ninguna relación y no los elegí. Esa muestra aleatoria genera datos, que son los datos que he recolectado. Por ejemplo, recién veíamos de las tablas de Javier. Y esos datos son utilizados para calcular estadísticas, que estiman parámetros de la población, que me describen la población. O sea, mi objetivo de trabajo es la población. Entonces, esa población le saco una muestra. O sea, la muestra, mi objetivo de trabajo no es la muestra, sino que es la población. Ver cómo esa variable se comporta en la población. La muestra es una herramienta para poder entender cómo se comporta la variable presión arterial en una población determinada. Si yo quisiera trabajar con todos los jóvenes de la ciudad de Córdoba, hombres y mujeres, para poder medir la presión arterial tendría que hacer 700.000, 800.000 muestras de presión arterial, lo cual sería mucha gente trabajando con mucho tiempo y mucho dinero. Eso debería ser un censo. Pero como no puedo hacer un censo, hago un muestreo y esas muestras, supongamos lo que dicen acá cuando son las elecciones, el muestreo en boca de urna. O sea, no le pregunto a todo el mundo qué votó, sino le pregunto a determinado tipo de persona, la muestreo y con eso saco una conclusión de quién va a ganar esa noche la elección, en general. A veces le erran, pero bueno, en general. Por ejemplo, acá tenemos analgesia preventiva en mujeres programadas para esterilización definitiva con electrofulguración de trompa uterina por laparoscopia. Esto es un experimento clínico controlado, aleatorizado, con doble enmascaramiento. Acá vemos, ¿ves? Material alimento entre diciembre del 2007 y enero del 2008 se incluyeron 330 mujeres de la clínica piloto de Profamilia de Bogotá, en Colombia, que deseaban planificar mediante ligadura de trompa. Fueron asignadas de manera aleatoria, simple, a dos grupos. 71 pacientes se les administró ketamina antes de la incisión quirúrgica, la cantidad, y 59 pacientes se les administró ketamina a la misma dosis al final de la procedimiento. La administración de ketamina y la evaluación de los desenlaces se realizaron de manera enmascarada. Los resultados y la eficacia de la ketamina preventiva por alivio de dolor no fue diferente a la de la ketamina no preventiva. Esto es un trabajo de investigación clínica. ¿Por qué es clínica? Porque es experimental, porque a algunas personas les dio un determinado tipo de dosis y a otros no. Y entonces los resultados tienen que ser, o sea, tiene que tener es aleatorizado, porque no voy eligiendo a las personas, sino que los van, supongamos, poniendo la enfermera en determinado tipo de grupo. Por ejemplo, acá tenemos, el objetivo de una investigación consiste en estudiar la presión sanguínea de varones de edades entre 30 y 50 años de la ciudad de Córdoba. Para ello se toma una muestra de 30 hombres y a cada una se le mide tal característica.
La población, obviamente, son todos los varones de entre 30 y 50 años de la ciudad de Córdoba. Esa esto es la presión sanguínea de varones de edad entre 30 y 50 años de la ciudad de Córdoba. Por tanto, la población son todos los varones de la ciudad de Córdoba. ¿Cuál es la muestra? La muestra de 30 hombres que he sacado. La variable es la presión sanguínea y como es presión sanguínea es cuantitativa continua. Eso es la variable que voy a trabajar. Después tenemos otro. Un investigador desea conocer la cantidad de cigarrillos fumados por día por los alumnos de quinto año de la carrera de medicina. Para ello realiza encuesta a 150 alumnos del último año de la carrera. La población es todos los alumnos de quinto año de medicina. La muestra son 150 alumnos. La variable es cantidad de cigarrillos diarios. Y el tipo es cuantitativa discreta. Esos son el tipo que estoy trabajando. Acá defino la muestra, la variable y qué tipo de estudios voy a hacer. Ahora, cuando yo tengo, por ejemplo, quiero definir si es mejor un tratamiento no quirúrgico o un tratamiento quirúrgico para una determinada patología. Por ejemplo, cuando yo era chico, todos los problemas de garganta eran sacar las amígdalas. O sea, todo el mundo que tenía un problema de garganta, ¡chap!, le sacaban las amígdalas y se resolvía el problema. Lo cual no se resolvía tanto porque después tenía una pulmonía, pero bueno. Pero el tratamiento que era quirúrgico. No había otro. Uno empezaba a toser y ya le sacaban las amígdalas. Después se vio que el tratamiento fue peor que el quirúrgico, entonces se empezó a tratar de opción de tratamiento no quirúrgico para ver si era mucho más efectivo. Ahora es la última alternativa, digamos, sacar las amígdalas porque hay todo un tratamiento no quirúrgico antes. Pero yo quiero decidir cuál es mejor. Entonces a una patología le hago un tratamiento no quirúrgico a 100 pacientes, de los cuales sobreviven 40. Y el tratamiento quirúrgico de 100 pacientes sobreviven 55. Yo hago lo que se llama una estadística descriptiva, o sea, describo cómo sobreviven, cuántos son, qué le di, etcétera, etcétera. Y a los otros también. La pregunta es, ¿qué probabilidad hay que la diferencia observada se deba solo al azar? La pregunta lo que me tengo que hacer acá es, bueno, si yo lo hubiera a este grupo de pacientes tratado quirúrgicamente, ¿hubieran sobrevivido la misma cantidad? ¿O a este grupo de pacientes le hubiera hecho un tratamiento no quirúrgico, hubiera sobrevivido la cantidad? O sea, el tratamiento es realmente diferente en un caso que el otro. Entonces, para esto no me sirve solamente describir cuántos sobreviven. Lo que yo tengo que saber es si la diferencia es significativa entre un tratamiento no quirúrgico y un tratamiento quirúrgico. Para eso hago lo que se llama la estadística, inferencial. O sea, esto es descriptivo y esto es inferencial. Ahora tengo que hacer una estadística que me determine si lo que yo estoy observando es significativamente diferente. Para decir, no, mira, a partir de ahora el tratamiento no quirúrgico es superior al otro tratamiento. Entonces, la estadística descriptiva describe, analiza y representa un grupo de datos utilizando métodos numéricos y gráficos, y la inferencial apoyándose en el cálculo de probabilidades y a partir de datos muestrables efectúa estimaciones, decisiones, predicciones u otras generalizaciones sobre un conjunto de datos. O sea, lo que hacemos acá es lo que se llama, después vamos a ver la próxima clase, estadística descriptiva. Vamos a empezar a ver lo que es la estadística descriptiva, lo que es la media, mediana, modo de bioestándar, en cuándo utilizarla y cuándo no utilizarla, y obviamente lo que se llama estadística descriptiva inferencial. Y después en la otra clase vamos a empezar a utilizar y tratar de usar, por lo menos asomarnos a cómo utilizar un software estadístico para procesar los datos. ¿Estamos ahí? Espero que se haya entendido algo. Nos vemos la próxima. Gracias.